Pulamien, Mari, Compu, Che, Compu. Bueno, y le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu, el informativo de Walking Toon TV. Y le vamos a estar comentando todo lo que ocurre este miércoles 9 de mayo aquí en la localidad de Bariloche en las últimas horas y también lo que ocurre en los alrededores. Comenzamos con la primera información. La Subsecretaría de Protección Civil y la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior de Chile informaron que se declaró en la alerta temprana preventivo para el volcán Osorno. De esta manera, el alerta que se encontraba en verde cambió a amarillo. A partir de esta declaración, la UNEMI indicó que sus monitoreos serán más permanentes. Sin embargo, se reitera que son cambios que se presentan debido a la sensibilidad del equipamiento y no se registró actividad fumarólica, aunque se detectaron incrementos en la actividad sísmica. En el día de ayer, cerca de las 20 horas más o menos, llegó un informe de ONEMI y Cernagiomín informando que ellos habían cambiado la alerta del volcán Osorno, el servicio de minería de Chile, de verde a amarillo. Esto significa que el alerta técnico que tienen el Servicio de Geología de Chile hace monitoreos más seguidos sobre el volcán. En lugar de hacer informes mensuales, pasan a hacer informes quincenales. ¿Por qué es esto? Porque en el último mes detectaron mayor cantidad de movimientos en el volcán Osorno. Cuando este cambio ocurre, ONEMI, la Oficina de Emergencias de Chile, declara una alerta verde para las comunas de Puerto Bar, de Puerto Octay y Ensenada. ¿Por qué? Porque básicamente es una alerta temprano, es una preparación para que la gente sepa si tiene todas sus cosas en orden, si tiene sus kits de emergencia, pero no es que signifique que va a haber una erupción, ni mucho menos, es simplemente que hay mayor movimiento del que históricamente hay. Entonces, por las dudas, la gente se prepara y alerta. Nosotros lo que hacemos es avisar a la población de Bariloche que cambió la alerta para hacer lo mismo, o sea, estar preparados, estar en condiciones, fijarnos que estén, porque cuando no pasa nada, digamos, nos vamos relajando. Entonces, esto sirve para mantener el ejercicio de ver que está todo en condiciones, que tenemos todos los servicios en regla en cuanto a niveles de respuesta y estar en alerta y preparados para esto. No hay erupción, no hubo erupción, no reventó ningún volcán, no hay cenizas volcánicas dando vuelta, simplemente cambió de alerta técnico verde a alerta técnico amarillo. Bueno, y a modo de recordación, ¿cuál es el kit de emergencia que la gente con la que la gente tendría que contar? Bueno, el kit de emergencia es el que publicamos nosotros bastante seguido, que tiene que ver con una mochila donde guardemos la documentación de la casa, tener agua, barritas de energía, linternas, los medicamentos, un set de varias cosas para, en caso de que ocurra algo, si uno tuviera que salir o que no es el caso, porque en la peor ceniza que hemos tenido, que fue el Puyehue, no nadie se ha autoevacuado. Es simplemente tener esas cosas. En el caso de la ceniza volcánica, lo que uno tiene que tener en cuenta es tener agua, verificar que tenga agua potable en condiciones. No es que el agua se pone mala, sino que las bombas se tapan, ya lo vivimos en el Puyehue. Y cuando se emitan los alertas, si es que en algún momento tuviéramos que emitir una alerta, es mantener cerradas las ventanas de una manera determinada, no salir si no es necesario, pero nada, hoy es verificar que uno tenga su kit de emergencia preparado, nada más. Y en caso futuro de que llegara a pasar algo, Bariloche correría mucho riesgo con el supuesto efecto de que tenga el volcán. No se verifica que haya o sea, insisto, no es Puyehue. El volcán Osorno tiene otro tipo de reacción, no es explosivo, no puedo dimensionarte ahora, pero sería hacer futurología, que no lo puedo hacer, pero no es de la calidad de
peligrosidad que fue Cauye en su momento. Continuamos con más información. Estudiantes de Bariloche se movilizarán a Neuquén para defender la acreditación de sus títulos. Los estudiantes y graduados de Biología del Centro Regional Universitario resolvieron en asamblea movilizarse a Neuquén este jueves 10 de mayo. Cuando se trate en sesión extraordinaria, la revisión de la ordenanza aprobada días atrás que permite por un año realizar la acreditación de carreras de grado ante la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria. Consideraron que el movimiento que se generó en la Facultad de Humanidades es hipócrita, porque sus carreras de grado no necesitan acreditación y sí tienen acreditado el doctorado en Historia. Bueno, sí, nosotros nos enteramos hace un mes y medio más o menos, cuando estábamos preguntándonos por nuestro acto de colación, que es donde recibimos los diplomas y el título, y nos llega un mail desde universidad que los títulos no habían sido validados en el Ministerio de Educación por venir de una carrera no acreditada, por venir de una carrera de biología no acreditada. Y en base a esto nos empezamos a mover, indagar un poco en la situación y resulta que los títulos habían sido devueltos sin la validez del Ministerio de Educación. El no estar acreditada es una condición que tiene la carrera de Biología de la Universidad del Comahue, que es la única ahora en la Argentina que no se encuentra acreditada, y eso es un problema porque justamente los títulos ya no son validados si ciertas carreras que son de interés público no vienen de una carrera, no se acreditan. Y básicamente nosotros nos enteramos esto, pero esta información la tenían desde el año pasado, la universidad, y peligra muchas cosas, porque sin el título validado, todo lo que estamos haciendo, porque somos varios chicos ya en esta situación, estamos hablando de 11 que nos llegó este mail, 11 graduados desde noviembre de 2016, todo 2017, y en este interín de todo este problema se recibieron 4 personas más y calculamos que a fin de año vamos a ser 40 chicos graduados, pero sin un título válido a nivel nacional. ¿Y qué respuesta han tenido de parte de la universidad acerca de estos títulos sin validez? Bueno, nos hemos contactado con el rector. Bueno, primero nos hemos organizado aquí desde el CRUB, hablar con el decano y organizar lo que había que hacer, que es de hecho acreditar la carrera para tener un argumento para pedir una excepción de los títulos que fueron no validados y también de una prórroga para los chicos que se están recibiendo ahora, hasta que logramos acreditar la carrera. Eso fuimos a pedirle al rector y lo que conseguimos en una reunión de Consejo Superior, que es el organismo máximo de la universidad, fue suspender por un año el artículo 3 de la ordenanza que no les deja a las carreras del Comahue acreditar. Esa ordenanza que surgió en 2004 a partir de una toma y que es un tema bastante sensible en la universidad, es la que impide a las carreras acreditar normalmente. Nosotros necesitábamos que esa ordenanza no funcione, por lo menos el artículo 3, que es el que explicita que no se puede acreditar las carreras de grado de la universidad. Nosotros necesitábamos que no funcione justamente para poder comenzar el proceso de acreditación de nuestra carrera. ¿Y ahora qué sigue a continuación? O sea, ¿qué medidas van a tomar ustedes como estudiantes al ver que esto no tiene validez? Bueno, nosotros estamos tratando de movernos para buscar una solución de la forma institucional académica, que fue presentándonos a este Consejo Superior, levantando la ordenanza por un año que nos da el tiempo para acreditar la carrera y con eso obtener los argumentos necesarios para ir al Ministerio, para que el rector, la universidad, se mueva en ir al Ministerio de Educación, charlar con las autoridades que sea necesario para pedir esta excepción por los títulos hasta que Biología se encuentre en regla con lo que se pide a nivel nacional. Eso es lo que estamos peleando y lo que justamente ganamos en abril y vamos a defender ahora esta semana en Neuquén, porque ciertos grupos de la universidad, alineados más que nada al trotskismo y más que nada nucleados en la Facultad de Humanidades, buscan reconsiderar estas medidas que tomamos, estas ordenanzas que conseguimos para poder acreditar nuestra carrera. Esas carreras, de donde están la mayoría de esos chicos, son carreras que no necesitan ser acreditadas, que están en otro artículo de la Ley de Educación Superior donde no es necesario acreditarlas, y que justamente se están metiendo en un problema que
no están viendo la urgencia que tenemos los chicos de biología, que si no tenemos acreditada nuestra carrera, no tenemos nuestros títulos. Sin nuestros títulos no podemos trabajar, perdemos becas, perdemos el doctorado, podemos perder un montón de cosas. Y es de carácter urgente que nosotros podamos acreditar la carrera y justamente validar nuestros títulos. Por lo tanto, queremos volver a debatir con ellos esta situación, hacerles entender quiénes son los verdaderos damnificados de esta situación y que necesitamos que biología y otras carreras como enfermería, que también se encuentran en esta misma situación del CRUB, tengan que acreditar. Y que toda carrera que necesite acreditar o que quiera acreditar tenga la posibilidad de hacerlo sin esta ordenanza que hasta ahora lo único que hizo fue boicotearnos esta situación. Este miércoles por la mañana, en conferencia de prensa, se presentó la guía del empleador de la Dirección de Trabajos de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Gerencia de Empleos y Capacitación Laboral en Bariloche, el Ministerio de Trabajo de la Nación. Escuchamos ahora las palabras del intendente Gustavo Genuse sobre esta presentación. Un gran desafío no es menor, iba a decir, para el municipio, el dotar de herramientas a los jóvenes y a la intermediación laboral entre esos jóvenes y no tan jóvenes, a las personas, con la intermediación con las empresas, para poder favorecer la búsqueda de trabajo. El municipio, desde la Dirección de Trabajo, hace un gran trabajo. Muchas veces la demanda nos supera por mucho. Son miles de personas que buscan trabajo en Bariloche, y si bien los logros que ha tenido la dirección son muy importantes, la demanda es tan alta que muchas veces pareciera que son insignificantes, sin embargo no lo son. Por un sinfín de cuestiones, ¿no? Por un sinfín de cuestiones que me parece que tenemos que reflexionar. Primero, la generación de trabajo tiene que ver mucho con la actividad económica que desarrolle la ciudad y con el fortalecimiento de esa actividad económica. Poco podemos hacer si no hay una generación de actividad económica que nos permita generar además puestos de trabajo que sean demandados y que desde esa demanda podamos satisfacer a los que quieren trabajar. Y desde el municipio, más allá de la tarea que hace la Dirección de Trabajo, nosotros trabajamos muy fuerte para que esa actividad económica se desarrolle, con cuestiones que quizás no pasan por la inmediatez, porque desarrollar o hacer crecer a una ciudad en términos económicos en un marco complejo no es una cuestión fácil. Sin embargo, todas aquellas gestiones o acciones que realizamos son para favorecer esa actividad económica. Por ejemplo, desde las simples gestiones que se realizan frente a las empresas aéreas para traer más conectividad y vuelos que nos permitan tener más pasajeros, las promociones que hacemos en Brasil, el futuro viaje de nuestro secretario de Turismo junto con el ministro de Nación a China a empezar a abrir un mercado. Quizás no son cosas inmediatas, pero son cosas puestas en políticas activas de generación de empleo a través del crecimiento de la economía de la ciudad. La conformación del Parque Industrial y Tecnológico, cuyos contratos estaremos firmando en pocos días para que empiece a hacerse, son cosas que van a través a generar actividad económica. Todo el trabajo que hace el Emprotur en la generación de oportunidades para que venga el turismo, el aporte y la fuerza que le estamos poniendo al Centro de Congresos y Convenciones, son tareas fundamentales para generar actividad económica. En un país donde los dólares se van, Bariloche además ha conseguido una inversión de casi 25 millones de dólares que hoy está frenada por la justicia, pero que vendría muy bien para generar esa actividad económica. En un país donde el mercado financiero se escapa con los dólares, nosotros tenemos en la puerta de la ciudad casi 25 millones de dólares para invertir en lo productivo, y la justicia y algunos otros se niegan a que Bariloche crezca. Anunciaron el torneo provincial federativo selectivo de gimnasia artística. Este miércoles por la mañana se presentó el torneo provincial federativo selectivo de gimnasia artística nivel C3 y D en Bariloche. El subsecretario de Deporte Federado Juan Pablo Muena y la directora de competencia
Mabel Chávez, juntos a algunas gimnastas de aquí de la región, brindaron detalles de este evento deportivo. Y anunciar este nuevo provincial que se va a llevar adelante acá en San Carlos de Bariloche, en Río Negro, provincial de gimnasia artística que se va a realizar en las instalaciones del Gimnasio Municipal número 3, desde las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana hasta las 19:30, 20 horas. Y bueno, vamos a tener la gratitud y el recibimiento de más de 200 deportistas, de 200 gimnastas de toda la provincia. Nuevamente San Carlos de Bariloche, sede de un provincial, ya venimos del de natación, y ahora con estas dos preciosuras que hoy nos acompañan, Milena y Lara, que agradecemos también a la familia, a las mamás que hicieron que vengan acá y que participen. Realmente una compañía hermosa, dos chicas de la selección, dos chicas representantes acá de San Carlos de Bariloche, que entrenan con Mabel Chávez, así que realmente estamos muy contentos. Y en el marco de esto también es muy importante decir que Oscar González, uno de los referentes de la gimnasia artística que se encuentra en Viedma, el día 18 de mayo se va a hacer una elección en donde seguramente va a estar disputando la vicepresidencia de la Confederación, así que si Dios quiere y todo sale bien, vamos a tener a un rionegrino en la Confederación Nacional como vicepresidente, así que bueno, desde el gobierno de la provincia seguir acompañando y apuntalar para que salga todo bien, y si esto se da y llegamos a tener un vicepresidente, vamos a trabajar fuertemente para que la primera reunión de la Confederación se haga acá en San Carlos de Bariloche. La competencia es el día sábado 12 de mayo en el Gimnasio Municipal número 3, de 8:30 a 19:20 horas aproximadamente. Hace 18 años que estamos en Bariloche con esta actividad que es la gimnasia artística, y como todos los años hacemos un torneo provincial. Este es un selectivo federativo de nivel D y de nivel C3. Nuestras gimnastas acá presentes son gimnastas de nivel C3, donde se compite con 4 aparatos: la viga, el suelo, el salto y la paralela. Y el torneo de la mañana, que es el de nivel D, es solamente 2 aparatos, el suelo y el salto. Les encanta a las gimnastas de toda la provincia venir a Bariloche a competir, así que vamos a contar con 200 gimnastas. Decía que es un selectivo porque junto a otro torneo que se hará en Viedma durante el año, selecciona las gimnastas que van a estar en nuestra selección rionegrina, que después competirán en el torneo nacional que se realiza en Rosario. Vienen de Viedma, de Conesa, de Río Colorado, de San Antonio Este, de Roca, de acá de Bariloche y me parece que... Regina. Y de Regina. Muy bien. Bueno, nosotras estamos participando con 22 gimnastas de nuestro club, de nuestra escuela. Tenemos intención de llegar a la selección con la mayor cantidad de nenas. El tema es que tenemos el otro selectivo en Viedma y ese viaje, también es un poco difícil. Acá se nos hace difícil los viajes, los recorridos son largos, así que vamos a intentar llegar con todas. Pero bueno, el año pasado ya integramos la selección con más de 20 nenas, así que tenemos todas las expectativas, trabajamos para eso duramente. Ella entrena todos los días en la semana, ella entrena 3 veces a la semana y así las demás nenas. Así que bueno, expectativas tenemos. Ahora nos vamos al ámbito nacional. Diputados de la oposición consideran racional el proyecto para retrotraer tarifas. Diputados de la oposición defendieron hoy el proyecto para disminuir el impacto de los aumentos tarifarios que debatirán esta tarde y aseguraron que la iniciativa es racional porque autoriza los aumentos de acuerdo a la coeficiente de variaciones salariales. Yo creo que hoy se va a aprobar el proyecto, aspiro a que se apruebe. El proyecto tiene 2 puntos: volver al 1 de noviembre del 2017, ir atrás con estos últimos 5 meses que hubo tarifazos alocados, por un lado, y en segundo lugar,
equilibrar salarios con tarifas, que aumenten los salarios, lo mismo que las tarifas de acá en más, que tomemos el promedio de los salarios y que eso sea lo que aumente las tarifas. Creo que se va a aprobar. Nosotros creemos que esta crisis no la tienen que pagar los trabajadores como las otras, la tienen que pagar los grandes banqueros, los grandes grupos económicos, los grandes terratenientes. Por eso, si venía existiendo una bronca enorme de parte del pueblo trabajador con tarifas impagables, con despidos, con un salario que no alcanza porque todas las paritarias fueron a la baja, ya nadie, ningún economista serio de las consultoras, inclusive a las que acude el propio Banco Central, considera que la inflación va a ser inferior al 25%, ya algunos hablan más del 30%, entonces plantear inmediatamente un paro activo nacional, un verdadero plan de lucha para terminar con el tarifazo, reabrir las paritarias, y plantear también el rechazo a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo vamos a plantear hoy en la Cámara. La tranquilidad de la gente es que hoy un grupo de diputados vamos a plantear claramente una política mucho más razonable en materia tarifaria de la que se plantea hasta ahora. Y lo que le vamos a decir al gobierno, que nunca más puede aumentar las tarifas, más allá de lo que aumenta el coeficiente de variación salarial, que es razonable. Si a vos tu sueldo te aumenta el 15%, que ni la luz ni el gas te aumente más allá de ese valor que parece ser lo claramente razonable. Ahí pasábamos el informe de la agencia TELAM y antes de irnos a la pausa le informamos que la Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro convoca a todos los presidentes de juntas vecinales de Bariloche afectados al plan calor del gas a una reunión que se realizará el día jueves 10 de mayo a las 18 horas en el Centro Administrativo Provincial en Onelli 1450, a los efectos de informar y coordinar para la tarea conjunta. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y continuamos con más Muley Zungu. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar/vacunas 0800 222 1002. Sol es bailarina. Vive en Bariloche. El pueblo mapuche es preexistente al Estado, no es terrorista. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata.
Luchemos por la vida. Nutramkan. La vida, la memoria, la cultura y la proyección de nuestro pueblo desde la conversación mapuche. Viernes a partir de las 21 horas y martes a las 18 por Walkington TV. Segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano. Según el gobernador, no habrá precisiones sobre la fórmula de Juntos hasta después del Mundial. El gobernador Alberto Beretilnec se refirió a los nombres en danza respecto a las posibles candidaturas de Juntos Somos Río Negro. Señaló que la situación seguirá así hasta después del Mundial y defendió la importancia de que haya un lugar en la fórmula para Bariloche que podría ser el de la gobernación. Nosotros dijimos siempre que nosotros teníamos por lo menos, yo lo dije alguna vez aquí en Bariloche, 6, 7 dirigentes que podían ser candidatos y podían continuar la gobernación. Y que esos dirigentes tenían el derecho y tenían la posibilidad de expresarse y de empezar a recorrer la provincia. Eso que dije hace 6, 7 meses es lo que está sucediendo, es decir, hoy está Pedro, está bueno, Alejandro va a resolver en el transcurso de las próximas horas, está Mónica y seguramente va a haber otros candidatos más también, así que me parece que cuanto más candidatos tengamos, más fuerza le dan a Juntos, así que estoy de acuerdo. ¿El vicegobernador tiene que ser de Bariloche, como muchos dicen? Mire, yo creo que Bariloche tiene que estar en la fórmula, con el gobernador o con el vicegobernador. La verdad que no comparto lo de Alfredo en el sentido de plantear únicamente la vicegobernación. Yo creo que después de todo lo que hemos reconstruido, la relación entre la provincia y Bariloche, el protagonismo que tiene Bariloche hoy en la provincia, la fuerza que le hemos dado a Bariloche desde Juntos, me parece que también puedo aspirar a la gobernación, ¿no? O a cualquiera de los dos cargos, pero en esto también me he prometido no involucrarme en la decisión de quién es el candidato, así que por tanto llego hasta ahí nada más, ¿no? Los tiempos políticos se han adelantado claramente. ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno provincial con respecto a la fecha de las elecciones? No lo sabemos, no sabemos. No lo sabemos porque falta mucho. Lo que sí, que creo que para nosotros es una definición a tomar, es si, bueno, la decisión de modificar o no la ley electoral para permitir que haya balotaje y tenga mayor todavía participación la comunidad a la hora de votar y tenga mayor respaldo ciudadano a la hora de elegir, de ser electo gobernador. Con las nacionales no van a ir, ¿no? Y nosotros somos un partido provincial. No quiero decir que no, ni quiero decir que sí, pero porque falta mucho tiempo y obviamente tiene que ver con la estrategia que resuelva el partido en su momento. Pero obviamente que en un partido provincial enmarcarse una elección nacional sin candidato a presidente es muy peligroso, ¿no? Porque siempre se nacionaliza la elección. Así que no lo tenemos resuelto todavía. Un sistema como el balotaje no podría confundirse con una alianza no formal, algo similar a lo que suele pasar con la ley de lemas. Sí, falta mucho todavía, falta mucho y el marco de alianza se puede dar en cualquier dirección. Entonces no son temas para resolver hoy. Recién estamos en mayo, 3 de mayo. Usted piense que todavía falta 1 año y medio para las elecciones, nos falta mucho tiempo, puede pasar muchas cosas. Obviamente que analizamos en las mesas de discusión nuestras todo este tipo de situaciones, pero bajo ningún punto de vista estamos tomando decisiones a esta altura. ¿Con quién no se aliaría nunca? Mire, con aquellos que utilizan el agravio, el insulto, la soberbia, la falta de respeto, los agravios, los que viven de la denuncia por la denuncia. Y sobre todo no me juntaría nunca con aquellos que no tienen proyecto de provincia, que es el caso del kirchnerismo en Frente para la Victoria, que lo único que escuchamos y vemos son agravios y nunca escuchamos una propuesta, ni una propuesta de salud, ni una propuesta de turismo, ni una propuesta de vivienda, ni una propuesta de educación. Es decir, con los que no tienen proyecto de provincia es imposible compartir un proyecto de provincia. Es decir, que no volvería a hacer lo que ya hizo. No, por eso estoy bien juntos.
¿Se arrepiente entonces? No, para nada, ya está. Por eso estuvieron juntos. Finalizó el curso Mi Primer Licencia en Bariloche. La Mesa 6 de septiembre brindó por tercera vez el curso Mi Primer Licencia. Más de 180 personas, principalmente jóvenes, participaron como los aspirantes a obtener el carnet de conducir. La legisladora Silvia Paz habló sobre el resultado de estas 2 jornadas intensas de formación y concientización que finalizaron este miércoles con un examen teórico. Sí, estuvimos desde temprano, los chicos pudieron sacarse algunas dudas que tenían y después entramos al examen, cosa que todavía no sabemos cuál va a ser el resultado final, pero sí sabemos que hubieron varios desaprobados, porque bueno, se ha cambiado todo el sistema de lo que es el examen, porque bueno, estamos bien adheridos a la ley nacional, hay también una ley provincial también de la agencia, o sea que es todo nuevo. Y el tema de prevención, que acá se agregó también con el tema del hielo y la nieve, se agregaron también preguntas sobre el tema del alcohol, así que estamos esperando ver los resultados, pero bueno, preparándonos ya para septiembre para volver a hacer la próxima. Ayer nos comentabas que habían sido mucha la cantidad de inscriptos y bueno, que habían alrededor de 200 que estaban haciendo el curso en estas 2 jornadas. Hoy fue el 100% de asistencia de las personas que se habían anotado. Sí, vinieron todos. Yo creo que si las chicas no me dijeron que había fallado ninguno, porque estuvimos esperando media hora y cuando empezamos habían ya 140, así que yo creo que sí, la mayoría estuvieron el día de hoy. ¿Y un porcentaje de cuántos desaprobados hay, no tenés? No, todavía no, porque ahí todavía, chicos, ustedes vieron recién que todavía están esperando, así que no vamos a tener. Igual, los inspectores de tránsito de la municipalidad quedan a disposición de los chicos que por ahí desaprobaron para que vayan y consulten allá, se van a hacer una entrevista personalizada para ver en qué fallaron para volverlos a hacer. Es decir, no es que acá se terminó fallé y tengo que esperar, no, va a haber una devolución personal a cada uno para que ellos sepan en qué fallaron y que la próxima no desaprueben. El municipio firmó un convenio con la comunidad mapuche Taculcheuque. Luego de años de luchas, la comunidad mapuche Taculcheuque finalmente logró la firma del convenio para el comanejo junto a la municipalidad en pos del cuidado del bosque en la zona del Yau Yau. El intendente Gustavo Genuso destacó que la importancia de este convenio radica en que se construye comunidad. Venimos trabajando con la comunidad Taculcheuque hace mucho y yo pensaba, trabajamos en la forma que siempre hay que trabajar y que hacemos las cosas por lo menos en nuestra gestión, silenciosamente, todos los días, sin perder un día, sin perder una hora, y así se van resolviendo los problemas emblemáticos de Bariloche y de nuestra ciudad. A veces no son los grandes anuncios los que hay que hacer, sino que hay que dedicarse a trabajar con la comunidad para acercarnos, para ponernos de acuerdo, para construir mejor comunidad, porque de esto se trata, más allá de que estemos hablando de un predio, de un lugar, de una tierra, de un reconocimiento ancestral, de lo que se trata es de construir más comunidad, porque acá no hay, o sí hay comunidades originarias, hay otras comunidades, hay inmigrantes, pero para mí, como lo decía el otro día, en una mediación que tuvimos con la comunidad Quijada y Arelauquen, decía las mismas palabras, que también ahí resolvimos un problema importante, decíamos las mismas palabras, acá más allá de comunidades, más allá de colectividades, sobre todo hay vecinos, somos vecinos de una misma comunidad. ¿Quién no ha visto en nuestra ciudad, en nuestros supermercados, en el municipio, que no la ha visto a Ana o a Susana haciendo el trámite como todos los vecinos, o haciendo sus compras, o caminando por Onelli, por Mitre, etc.? Somos vecinos, y desde los vecinos construimos esa comunidad. Por eso para mí es una alegría llegar a este primer convenio. La comunidad Taculcheuque es una comunidad reconocida como comunidad por el gobierno nacional, que tiene un reclamo histórico sobre tierras, creo yo de 600 y pico de hectáreas, 625 hectáreas, que el Estado Nacional le ha reconocido 6 hectáreas y media, no me quiero equivocar con el número, hace varios años, que les ha dado les ha concedido esas 6 hectáreas,
y ellos están de alguna manera instalados en esas 6 hectáreas. Pero entonces había que llegar a una instancia de trabajo en conjunto, porque esas hectáreas están dentro de nuestras áreas protegidas, están dentro del Parque Municipal Yao Yao, y nos parecía importante poner en juego lo que las dos partes queríamos, la comunidad y nosotros, que era la preservación del área, la preservación del bosque, la preservación de toda esa naturaleza. Estábamos en el mismo camino, pero nos teníamos que poner de acuerdo respecto de algunas cuestiones que ahí pasaban, de cómo manejarlo mejor. Entonces iniciamos un camino. No siempre podemos llegar de una al mejor camino. A veces hay que dar pasos. Este es un primer paso. El paso que viene después es lo que tantas veces se ha dicho del comanejo. Hoy vamos a firmar un convenio de trabajo conjunto para el área protegida, que han elaborado en conjunto el área nuestra, la protegida, Subsecretaría de Medio Ambiente, en conjunto con la comunidad. Estamos muy conformes porque me parece que, más allá de la importancia de este convenio y de los alcances, es una instancia de diálogo, de convivencia y de encuentro entre los vecinos que debe ser destacada. Y yo destaco la disposición de la comunidad como la disposición del municipio. Sin la disposición de las dos partes hubiéramos estado siempre como veníamos trastabillando sobre los acuerdos, pero quisimos lograr un acuerdo y cuando hay voluntad de vecinos logramos mejorar nuestra ciudad. Así que tiene más importancia que la firma en sí mismo, tiene la importancia de la actitud de construir una mejor ciudad. Así que yo, Ana, Susana, les agradezco muchísimo esto. Hemos tenido muchas charlas, incluso antes de asumir, ¿se acuerdan que nos juntamos para esto? Había otros problemas que estaban adentro de la comunidad que ayudamos a resolver, etc. Y fundamentalmente le quiero agradecer a Gaby Costa, que se hizo cargo del área de áreas protegidas, de la dirección de áreas protegidas, y que enfrenta los problemas que hay que enfrentar, que son los problemas que mejoran la calidad de la vida de la gente, porque cuando no hay un conflicto, uno mejora la calidad de vida, vive más tranquilo. El legislador Ramos Mejía también se sumó a las críticas por la desestimación del Consejo a la iniciativa popular. El legislador lamentó la decisión del Consejo Deliberante de desestimar la iniciativa popular en la Comisión Legislativa, hecho el cual lo definió como lamentable. En este atropello, nuevo atropello institucional que ahora cometen los concejales del oficialismo y del PRO, cercenando la participación popular, vedando la posibilidad que los vecinos opinen por las vías regulares que son las establecidas en la Carta Orgánica, y casi, digamos, lo digo en potencial porque estamos evaluándolo, casi al borde del delito, ¿no? Incumpliendo a sabiendas la Carta Orgánica, porque el proyecto guardaba con todas las formalidades, deberían haberlo llevado a sesión y en ese momento tratarlo y decir por qué razón no lo aprobaban o sí, y en definitiva, bueno, avanzar con esto. Pero bueno, evidentemente le tienen miedo a las urnas, le tienen miedo a lo que los vecinos puedan opinar, porque sabemos todos que el conjunto de los barilochenses, en su gran mayoría, no queremos este proyecto, que es un negocio ruin para Bariloche, que es perjudicial para el municipio, que es perjudicial para los vecinos y que a la única que beneficia es la empresa concesionaria, con una entrega de tierras que no solamente está prohibida por Carta Orgánica, sino que aparte son tierras valiosísimas que de ninguna manera pueden ser objeto de un negocio como el que se plantea. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo las presentaciones judiciales que tengamos que hacer. De hecho, la justicia ya nos dio la razón y dictó una medida cautelar y justamente por estos fundamentos, y le prohibió a Genuso firmar el contrato. Hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, ¿no? Hasta tanto se resuelva si ese procedimiento que está plagado de irregularidades es válido o no es válido. Nosotros entendemos que no es válido y en función de eso se dictó la cautelar. Hay 3 jueces que nos dieron la razón en principio. Así que bueno, vamos a seguir con este camino. De todas maneras, como la Carta Orgánica habla de rechazo y no dice qué norma, si es una ordenanza o resolución,
Mi interpretación, por supuesto es mía, es que el proyecto fue rechazado, con lo cual el intendente está obligado a llamar a referéndum, es decir, a proceder a la apertura de los libros para juntar las firmas restantes y permitirle a los vecinos que se expresen. Si no lo hace, también está muy cerquita de algún tipo penal. Esta es la realidad. Uno no puede manejarse en un gobierno como si fuese patrón de estancia, haciendo lo que quiere, como si esto no fuese una democracia, en donde las normas no importan. Acá hay una serie de normas que reinan el funcionamiento del municipio, tanto de carta orgánica como las ordenanzas y demás, y resoluciones que hay que cumplirlas. Esta es la realidad. No hay que tenerle miedo a la participación popular. La verdad que es lamentable. Es un momento muy duro para Bariloche, no solamente por la entrega que se pretende hacer del catedral, sino por la realidad de nuestro municipio, porque el Estado municipal cada vez está más ausente de los barrios y los que más sufren este retroceso del Estado son los sectores más vulnerables. En conjunción también con una ausencia absoluta, histórica y estructural de la provincia. Si nosotros pensamos en las obras que han hecho en los últimos años, en la gestión Beretilnec, nos vamos a dar cuenta que son nulas, son de muy poca importancia. Y les recuerdo a los vecinos, y recuerdo también que la única que se hizo fue la planta depuradora, la planta compacta del catedral, que no funciona, inaugurada en 2015 en plena campaña, no funciona, ni va a funcionar porque tiene graves defectos técnicos y porque en definitiva se pagó una fortuna, salió más de 20 millones por una obra que no va a cumplir con su objetivo. Análoga situación sucede con la calle Mitre, ¿no? Que nunca se terminó, una de las obras más importantes que iba a venir a nuestro pueblo, no se terminó y en definitiva la Mitre no se ha cumplido con lo previsto en su momento. Lo que pasa es que le pueden dar un punto final desde lo formal con excusas casi ridículas, le diría, sin ninguna clase de fundamento, pero la participación popular va a seguir, las acciones judiciales van a seguir y no van a impedir que los vecinos se sigan organizando, porque en definitiva es un movimiento de vecinos esto, de vecinos autoconvocados que no quieren que suceda esta entrega y no lo van a poder impedir. Se van a juntar las firmas y si no se van a volver a juntar las firmas para que esta entrega, este negocio ruin, esta estafa para nuestro pueblo no se cometa. Ahora vamos a compartir otra información a nivel nacional. Familiares de la tragedia de Once destacaron la ratificación de condenas a funcionarios. Los familiares encabezaron este martes por la tarde una rueda de prensa en la sede de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y que fue encabezada por Paolo Menghini y María Luján Rey, padres de Lucas Menghini Rey, junto al abogado Leonardo Menghini, tío del joven cuyo cuerpo fue el último en ser encontrado entre los hierros de la formación accidentada. La verdad es que nosotros estamos satisfechos, estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Me parece que tenemos que enfocarnos en esto, ¿no? En que ha quedado demostrado que la tragedia era evitable, que se ha condenado a los 2 secretarios de Estado por 2 delitos, se mantuvieron los 2 delitos, se incluyó a Ricardo Jaime en el delito del estrago, se mantuvieron el grueso de las penas. Para mí es un gran logro, no solo para nosotros, es un gran logro para el país. Para nosotros el eslogan de que la corrupción mata era un eslogan, para nosotros los que matan realmente son los corruptos y atrás de eso fuimos durante todo este periodo cosechando, digamos, la recepción de lo que nosotros decíamos en las distintas instancias, pero bueno, necesitamos que Casación lo confirme y esto nos pone, digamos, de cara al juicio debido de otra manera, digamos, el tribunal que está juzgando a debido sabe que su superior entendió la tragedia de Once de una manera y va a tener que fallar en consecuencias. Ahora nos vamos a otro cortecito aquí en la información, pero no se vaya, que continuamos con más información.
Juntos podemos cuidar la salud de todos. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves, como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerla deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Nutramcan. La vida, la memoria, la cultura y la proyección de nuestro pueblo desde la conversación mapuche. Viernes a partir de las 21 horas y martes a las 18 por Walkington TV. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Lucía es dentista. Vive en Bariloche. Los mapuches vivieron siempre en esta tierra. No son terroristas. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Último bloque de Muley Zungu, aquí en el Canal 2 de Aire y en Canal 10 de ABC Videocable. Intensifican puestos de seguridad en cercanías de establecimientos educativos de Cipolletti y General Roca. En el marco de las denuncias por intento de secuestro que aquejan y preocupan a la ciudadanía, se dispuso un refuerzo policial al operativo de seguridad previsto para las inmediaciones de los establecimientos educativos, tanto en la ciudad de Cipolletti como en la de General Roca. Sí, bueno, desde la Jefatura de Policía se ha trabajado en reforzar y llevar adelante el sistema de corredores seguros a todos los establecimientos de educación, no solamente de la ciudad de Cipolletti, que es donde tenemos estos lamentables sucesos, sino también en el resto de la provincia. La línea investigativa que están llevando adelante, ¿qué resultado está? Bueno, mire, nosotros tenemos en estos últimos 3 días, todo comenzó con una denuncia, 2 denuncias en Cipolletti, una que fue a primera hora de la mañana y la otra a media mañana, y después derivó con algunos hechos también en la ciudad de General Roca. En principio, como denuncias formales, solamente existe la de Cipolletti. Las otras son cuestiones que desde redes sociales, grupos de WhatsApp, etcétera, están hablando de estos temas, pero ciertamente no se han formalizado denuncias penales algunas, por lo menos por el delito de tentativa de privación ilegítima de la libertad. Sí, en Cipolletti
y por el momento, bueno, está el Ministerio Público trabajando en este sentido, coordinadamente con la Brigada de Investigaciones de la Policía y la Regional Quinta de Cipolletti, pero lo cierto es que no existen pruebas fehacientes que puedan abonar a los dichos de la denuncia. Por supuesto que estamos expectantes y están todas las herramientas puestas para eso, independientemente del trabajo reforzado que se está haciendo en materia de prevención. Sería importante poder acreditar este tipo de hechos en la causa judicial para poder avanzar, pero todavía no se ha logrado en materia de testimonio. Habiendo revisado las cámaras de seguridad, todavía no tenemos elementos ciertos que puedan confirmar esto. ¿Estos refuerzos de seguridad en los establecimientos educativos serán permanentes? ¿O en todos los establecimientos? Sí, a diferencia de otro nivel de educación, las universidades tienen un circuito permanente de ingreso y egreso de gente, no como la secundaria o la primaria, que tiene una hora para entrar y una hora para salir. Así que este tipo de refuerzo se está haciendo en el horario de ingreso y de egreso en las secundarias, en las primarias, y también ahora se reforzó todo lo que es el corredor de ingreso a la universidad, por supuesto por estos hechos, fundamentalmente las universidades de Río Negro, la Universidad del Comahue, el IUPA en Roca. Son lugares que hay cierta alerta por este sentido, pero la idea es transmitir tranquilidad de que no se ha podido corroborar todavía. No hay elementos que nos hagan creer que realmente todos estos hechos sucedieron. Probablemente alguno puede haber sucedido y se está trabajando en la materia para poder encontrar algún responsable de este hecho de acuerdo a las escuetas declaraciones que tenemos en las denuncias. Ahora nos vamos al mundo de la cultura. Dos grandes bandas de Bariloche, Tamborena y Amor Amor, se unen para ofrecer a la comunidad un espectáculo musical este viernes 11 de mayo a partir de las 24 horas en Inter de Rolando 245. Rodrigo Cárcamo de Amor Amor y Marcos Rosario de Tamborena explicaron de qué se trata esta propuesta. Este viernes, a partir de las 12 de la noche, dos bandas de San Carlos de Bariloche, nacidas y criadas en esta ciudad, con una propuesta muy interesante como es Tamborena, que ofrece a la gente bailar al ritmo del cuarteto, del merengue, de la bachata, de la salsa también, con ritmos centroamericanos, y con una propuesta también muy linda de parte de Amor Amor. Con cumbia, con la música de siempre, con música que no muere nunca, como decimos nosotros arriba del escenario, porque son esas cumbias que conocemos todos, esas cumbias que hacen divertir a toda la familia, que hacen divertir también, por supuesto, a la gente que va a buscar diversión, que va a buscar alegría. Así que los estamos invitando a todos este viernes a partir de las 12 de la noche. Marcos, bueno, me imagino también contento con esta propuesta. Tamborena y Amor Amor, dos bandas que ya tienen un recorrido en San Carlos de Bariloche, que la gente las conoce. Sí. Bueno, gracias por la oportunidad primero. Sí, la idea es hacer un ciclo donde los grupos de música tropical de Bariloche, bueno, nos podamos unir. Así mismo como en otro fiestón tropical puede estar Amor Amor con otra banda, Tamborena con otra banda. La idea es fortalecernos y también presentar a la gente la propuesta de la música tropical que hay en Bariloche, ¿no? De todos los grupos. Que, bueno, como comentó Rodrigo, hacemos cumbia, porque en el caso de Tamborena también hacemos cumbia, ellos también hacen cumbia, pero con diferentes vertientes y líneas musicales. Así que bueno, la idea es unirnos, porque siempre nos pasó que hemos compartido músicos, en el caso del fundador de Amor Amor, que es Gastón Fernández, donde estuvo también con él compartiendo en otras bandas, pero nunca se dio de que pudiéramos coincidir. Compartimos los mismos circuitos de lugares para tocar, pero siempre ellos tocan antes, una semana antes, nosotros tocamos después, así por el estilo. Entonces bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer una fecha en conjunto para que la gente disfrute de las dos bandas con una buena propuesta. Recordarle entonces a la gente, al televidente que se quiera acercar, día, horario y lugar de este recital de las dos bandas. Por supuesto, vamos a estar el viernes a partir de las 12 de la noche, este viernes 11 de mayo,
en Rolando 245, un lugar bien común de nuestra ciudad de Bariloche, Rolando 245, a partir de las 12 de la noche. Las entradas anticipadas las pueden conseguir en cualquiera de las redes sociales de la banda, tanto Tamborena como Grupo Amor Amor, a 120 pesos, si no en la puerta va a estar a 150. Así que cualquier contacto que necesiten o que tengan ganas de hacer, hasta el viernes mismo hay tiempo, ya les digo, Tamborena en Facebook, en Instagram, lo mismo lo pueden hacer con Grupo Amor Amor. Continuando con el mundo de la cultura, descubrieron un busto en homenaje a Astor Piazzolla en la Usina del Arte. Junto a la Fundación Astor Piazzolla y al Correo Argentino, la Usina del Arte rindió homenaje al músico Astor Piazzolla con la inauguración de un busto, realizado por el artista Blas Gurrieri, que quedó emplazado en el edificio de La Boca, ícono arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires. Para nosotros es otro bastión más que dejamos de la figura en forma física, digamos, en escultura de Astor, porque Astor está siempre con su música. Es un significado muy especial para nosotros, doble significado, porque sale la estampilla, que es muy importante, y trasladamos este busto que estaba en otro lugar un poco ignorado, y bueno, acá se le da en la usina un valor superlativo como lo debe tener. Estaba escuchando a Dios Nonnino, ¿viste esa cosa que te agarras? Y dije, no, yo tengo que hacer el busto de Astor. Entonces se lo comenté a Laura, dije, Laura, voy a hacer el busto de Astor. Ah, métele nomás, métele. Y así fue. Entonces, escuchando la música de Astor, estuve modelando todo eso. En principio es un orgullo, ¿no? que la Fundación Piazzolla haya elegido a la usina como el lugar para alojar el busto. Y en segundo lugar eso, yo creo que es inspirador y es lindo llegar y encontrártelo, ¿no? Cruzártelo. Cuando vamos a hacer el sello, vos no podías en un pedacito así de chiquitito expresar lo que era Piazzolla. Entonces hicimos una hoja bloc con la imagen de él y 2 sellos. Uno es una imagen chica de él y el otro son sus prodigiosas manos en el bandoneón. 3 son las propuestas de cine para este jueves en el espacio Inca de la Llave. El ciclo de cine nacional de la Escuela Arte de la Llave regresa este jueves con proyecciones de Ozzy, Rápido y Peludo, Pepo, La Última Oportunidad y Barrefondo. Este jueves 10 de mayo el espacio Inca propone 3 proyecciones para distintos públicos a las 10 de la mañana y las 14 horas para los más chiquititos, a las 19, 17 y 21 horas para todo público, jóvenes, adultos y mayores. Bueno, este jueves 10 tenemos nuevamente Espacio Inca en la Escuela de Arte La Llave. Arrancaríamos ya con la programación del mes de mayo. Y bueno, para este jueves tenemos la propuesta de 3 películas a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Para los más chicos vamos a seguir proyectando Ozzy, Rápido y Peludo se llama la peli. Es una peli infantil de animación. Es un perro que bueno, la familia se va de viaje y lo dejan en un lugar de cuidados para perros, entonces él se escapa y toda una trama. Es muy linda, muy entretenida, mucha comedia. Y bueno, tenemos grupos invitados de escuelas para ese día, pero también está abierta la posibilidad del público, quien quiera ir con sus hijos, llevarlos, también puede hacerlo. Esto es a la mañana, 10 de la mañana y 2 de la tarde las funciones de Ozzy. Luego a la tarde, ya las programaciones más para adultos, tenemos a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche proyectamos Pepo, La Última Oportunidad, ¿sí? Que es una película de género documental que habla sobre la vida de Juan Castiñeras, que es el Pepo, conocido como el Pepo, es un cantante de cumbia muy famoso, y habla un poco sobre la vida de él, que pasó por diferentes etapas, digamos, en una vida muy marginal, desde la cárcel, en la villa y demás, y cómo desde la música, desde la cumbia y desde también todo el afecto que generó con el público, él va saliendo un poco de eso, y además también un programa específico, digamos, de reinserción con respecto a la cumbia y a la cárcel.
un poco trata de eso el documental, está bueno, digamos, para que la gente pueda ver, acercarse al género, y aparte es digamos, algo muy popular y que está muy cercano como a todos escuchamos al Pepo en alguna radio. Y a las 19 horas, Barrefondo, que es una ficción y está basado en una novela. Es la historia de un piletero que cuida casas en diferentes barrios de la alta sociedad. Y a partir de ahí se va generando entre su vida también, entre su realidad social, que viene también de una familia muy pobre, de un barrio muy marginal, ese choque entre de dónde él viene y las casas y la gente a la que él le cuida las casas. Así que como una especie de choque de clases. Así que bueno, muy lindas propuestas para este jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, que es la última película. Son todas películas argentinas en este caso, y bueno, las entradas vale 10 pesos para grupos, 15 pesos para jubilados y estudiantes y 30 pesos la entrada general en la Escuela de Arte La Llave, así que bueno, pueden acercarse, por ahí si quieren hacer alguna consulta pueden llamar también a la misma escuela o buscarnos en Facebook, Inca La Llave, y ahí respondemos enseguida cualquier pregunta. Bueno, ¿y qué respuesta han tenido de parte del público ahora en estas últimas presentaciones que ha tenido el Espacio Inca? La verdad que muy buenas. Durante el mes pasado, el mes de abril, también proyectamos muy buenas películas, se ha acercado mucha gente, estamos trabajando también, como te decía al principio, mucho con escuelas, las escuelas están como sumando mucho y cada vez más, de diferentes lugares. El mes pasado y ya para este también está la escuela 255 que participó, la escuela 328, el Jardín 60, hay como varias escuelas, la escuela 320 también, las escuelas de alrededor, pero también otras escuelas de Bariloche que se están acercando a poder, escuela de adultos también, a poder ver el cine nacional, que es muy bueno, de buena calidad. También hay películas latinoamericanas, el mes pasado proyectamos también películas colombianas, uruguayas, y vino mucha gente, vino también el director de una de las películas a presentarla, así que bueno, no, muy contentos y bueno, obviamente trabajando para que esto se siga sumando y siga viniendo cada vez más gente a ver cine. Ahí estaba la invitación para todos de este jueves a partir de las 10 horas con los más chiquititos. Y bueno, y después tiene diferentes horarios para hacer su visita ahí en la Escuela de Arte de La Llave. Ahora nos vamos a las farmacias de turno para este miércoles 9 de mayo. Farmacia Cumbre 2 en Gallardo 701. Farmacia Total en Gallardo 71. Y Farmacia 9 de Julio 2 en Gallardo 1031, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este miércoles 9 de mayo. Farmacia Cumbre 2 en Gallardo 701, Farmacia Total en Gallardo 71 y Farmacia 9 de Julio 2, que está abierta hasta las 23 horas y se encuentra en la calle Gallardo 1031. Les agradecemos a todos su compañía. Ahora los dejamos en la programación de Walking Toon TV y nos reencontramos mañana con otro nuevo informativo de Muley Zungu. Ule Fachantu Capeuca y Alnahuel.